de dirigir 16 y 17. Bueno. Ya lo encontraron, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Lo leemos Amén, todos hermano. juntos, como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, Sí. y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Esto os mando, Aleluya. que os améis unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Está bueno. Hermanos, son dos versos que encierran de veramente Sí, una claro. enseñanza tan grande y que me hace preguntar a mí cuál es el verdadero propósito de la iglesia. Sí. Amén. ¿Para qué Está hemos bueno. sido nosotros llamados? Sí, claro, claro. Porque sabe que Dios desde que Él envió a su Hijo al mundo a morir para comprar una iglesia, había un propósito. Amén. Y no fuimos nosotros quienes buscamos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. ¿Pero para qué? Para alabanza de su gloria, dice aquí, pero dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Gloria a Dios. ¿Sabe que Jesucristo se estaba refiriendo directamente a sus discípulos? Aquellos 12 hombres con los cuales empezó la iglesia. Porque al inicio eran 12 hombres, el cual el Señor preparó por 3 años y luego los envió. Y esos 12 hombres, vea el trabajo que han hecho en todo el mundo. Que eran 12 hombres nomás los que empezaron la iglesia de Dios. Sí. Ahora, Él mismo les dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Sí. El apóstol San Pablo en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 3 en adelante, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, Amén. según nos escogió, Sí. según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se imagina usted, hermano, qué privilegio, qué hermosura que Dios Siente, hermano. me haya tomado en cuenta a mí, Sí, amén, me amén. haya tomado en cuenta a usted antes Antes. de la fundación del mundo? Correcto. Él planeó su iglesia, Sí, Él claro. planeó todo y lo tomó en cuenta a usted, y me tomó en cuenta a mí. Amén. ¿Por qué será? Porque somos importantes, Amén. porque lo merecemos, ¿no, hermano? Misericordia. ¿Sabe que hay tanta gente importante en el mundo? Hay tantos millonarios, hay tantos de veramente científicos, grandes hombres, pero a los pequeñitos se les ha sido revelado eso. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces Él planeó su iglesia. Dice que en amor, habiéndonos predestinados para ser aceptos en el amado, dice, en quien tenemos ahora redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Él nos apartó para gloria, para alabanza de su nombre. Entonces que Dios vino desde la eternidad. Jesucristo, siendo Dios mismo, se humilló a sí mismo Amén. para venir a comprar a una iglesia, a unos hombres y mujeres para que le sirvieran, para que le dieran la honra y la gloria. Por eso, hermano, que desde que nosotros entramos por esa puerta, deberíamos de venir, así como dice el salmista, con alabanza en nuestros labios. Amén. Desde el momento, hermano, que vemos la luz del día, ya es un buen tiempo para decirle gracias, Señor, Amén, porque hermano. me has dado un día más, Claro. porque aún estoy aquí. Sí. Porque es por la misericordia de Dios que hemos sido llamados. Nadie de nosotros ha buscado a Dios. ¿Sabe que si usted se pone a platicar con los hermanos, muchos de ellos le van a decir que llegaron a Dios cuando estaban pasando por dificultades? ¿Por qué? Porque es en ese momento cuando Dios trata con el hombre. Es bien difícil que un millonario llegue a los caminos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se siente que no necesita tanto a Dios, ¿verdad? Pero sabe que nosotros hemos alcanzado esa bendición. ¿Por qué? Porque Dios
Es maravilloso. Él nos ha escogido a nosotros. Amén. Y Dios llama conforme a su propósito. El apóstol San Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, en el verso 29, dice que porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, fíjese, Dios conoció antes de que nosotros naciésemos. Dios ya nos conocía. ¿Se imagina qué grande es nuestro Dios? Amén. Y se imagina qué tan grande es ahora más que se fijó en mí, que se fijó en usted. Es de veramente maravilloso esto, hermanos, y lo único que podemos decir, gloria a Dios, gracias Señor por haberte fijado en mí, por haberme escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que conoció, a estos, dice la palabra de Dios, predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a nosotros, a estos glorificó. ¿Se imagina qué grande es Dios? Hermanos, nosotros sin merecernos nada. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios, ¿saben que la palabra de Dios testifica que dice que Esaú, antes de que naciese, no había hecho ni bien ni mal? No había hecho ni bien ni mal, pero Dios dijo, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y Dios, hermanos, llama y hace como Él quiere. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios lo ha tomado en cuenta a usted. Lo ha tomado en cuenta. Hermanos, y eso no hay cómo pagar. Lo único que podemos hacer es vivir con un agradecimiento, decir, gracias Señor, habiendo tan millones de seres en la tierra, tú te fijaste en mí. ¿Por qué te fijaste en mí? Porque ¿qué tengo yo? A veces me he preguntado, ¿qué tengo yo? Que Dios se haya fijado en mí. Hermano, yo no sé si usted se ha preguntado, ¿qué tengo yo de importante que no tiene otra gente? Para que Dios me haya llamado a mí y me haya escogido desde antes de la fundación del mundo, desde antes que yo naciese. Porque la palabra testifica y dice que Dios le habló a Jeremías y le dijo, antes que te formases en el vientre, ¿se imagina? Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes le dice que nacieses, te santifiqué. O sea que no había nacido y a Dios lo había elegido. ¿Se imagina? Dios ha elegido a la iglesia. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Bendito Dios. El apóstol San Pablo antes, él lo sabía, pero antes de que él naciese, la palabra testifica en Gálatas en el capítulo 1, en el verso 15, que antes que el apóstol naciera, Dios dice que lo había apartado. La palabra dice que Dios lo había apartado desde antes que él naciese. ¿Se imagina Saulo siendo aquel hombre ácido que tomaba a los cristianos y los azotaba y los hacía blasfemar? Él se gozaba creyendo que hacía lo correcto. Era un enemigo de Dios, porque cuando Dios se le aparece le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿por qué me persigues? ¿Sabe que el que persigue a uno de estos pequeñitos no lo persigue a usted, persigue a aquel que lo ha llamado? Le dice, ¿por qué me persigues? Pero a quien perseguía era la iglesia. Pero dice, ¿por qué me persigue? El que se mete con uno de estos que Dios ha escogido, no se mete con usted, se mete con aquel que lo ha llamado. Amén. Se mete con aquel que lo ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermano, qué maravilloso es saber que somos hijos de Dios y que aún, hermano, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Se imagina, pero ya hemos sido llamados, hemos sido escogidos desde antes. El apóstol San Pablo había sido llamado desde antes que naciese. No fue él quien escogió a Dios. Dios lo había apartado desde antes. Al igual que lo ha apartado a usted, y al igual que me ha apartado a mí. Por eso es que el Señor es digno de que cuando entremos aquí digamos, gracias Señor, porque me has llamado, porque me has tomado en cuenta, porque tú, siendo el Dios de todo el universo, te has fijado en mí. ¿Que quién soy yo para merecer tanta misericordia de Dios? Dice, pero cuando agradó a Dios, dice el apóstol, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó
por su gracia. ¿Sabe qué maravillosa es la gracia de Dios? Que muchos de nosotros que estamos aquí, hermano, si no éramos igual a Saulo, éramos un poco parecidos a él. ¿Sabe que éramos tan malos tal vez de que de veramente la gente decía, este jamás se va a hacer cristiano? O a lo mejor nosotros mismos decíamos, yo nunca voy a ser cristiano. Pero la gracia de Dios nos ha alcanzado. El apóstol San Pablo, siendo ese hombre que era, un hombre perseguidor de la iglesia, él se complacía en ir y tomar a los cristianos, azotarlos y hacerlos que blasfemaran. Pero un día el Señor se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? Le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En ese momento él cayó y se humilló y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Todos y cada uno de nosotros, el día que el Señor nos ha llamado y hemos reconocido, decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque hay agradecimiento en nosotros. Porque hemos reconocido que aquel Dios maravilloso nos ha tomado en cuenta. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, que hemos sido llamados y que reconocemos verdaderamente quiénes éramos y quiénes somos hoy, por la gracia de Dios, estamos agradecidos con el Señor. Es cierto. Y queremos servir, ¿verdad? No para ser vistos, sino por agradecimiento a aquel que nos llamó. Amén. El apóstol Pablo desde ese momento empezó a trabajar. Y aunque los cristianos todavía le temían porque decían, si conocemos a este hombre, ¿quién es? ¿Verdad? Sabemos que es alguien que es enemigo de los cristianos, que persigue a la iglesia, pero ya Dios había obrado en su vida. Ya había llegado el tiempo cuando Dios lo había llamado y había hecho la obra que él había estipulado, porque sabe que la palabra dice que así que no es, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sabe que yo por muchas veces le dije a mi esposa, yo jamás voy a ser cristiano. Mi esposa se congregaba y yo le decía, olvídate, yo no voy a ser cristiano. Yo nunca me voy a ser cristiano. Me decía ella, no podemos seguir así. Le decía, yo jamás voy a ser cristiano. Un día, domingo, llegó el anciano donde se congregaba mi esposa y me pegó en el hombro y me dijo, por usted ven. Yo me le quedé viendo y con una risa burlona dije, oh, no, sí, digo, ok, está bien. Y yo decía dentro de mí, ¿cómo va a hacer este hermano para llevarme? ¿Qué piensa hacer para llevarme? Yo no sabía que Dios lo había enviado. Eso fue el domingo. ¿Sabe que el hermano, yo recuerdo bien las palabras del hermano Víctor Álvarez, él llegó y se arrodilló ahí y me dijo, quiero que oremos. Y yo me arrodillé y oré. Y recuerdo las palabras del hermano, él dijo, Señor, en tus manos pongo esta familia, cuídala y protégela. Al siguiente día, el día lunes, el Señor me mostró un sueño, donde yo miraba un cuarto enorme, un cuarto grande, y en cada cama que estaba con sábanas blancas miraba un enfermo, pero era como un zombie, ya como prácticamente muertos, así ya hasta con saliva en un lado así. Y yo empecé a sentir tanto temor que si no me salía de ahí, yo iba a terminar igual. Empecé a sentir tanto miedo en el sueño que tenía que escapar de ahí. ¿Sabe que de repente empecé a ver que se iban desapareciendo los muertos? Y vi en el sueño, vi a mi hermano menor, aquí está mi hermano, el que sigue después de mí, mi hermano menor, Henry. Ahora también está predicando la palabra de Dios para honra y gloria del Señor. Bueno, yo lo miré así en el sueño y yo empecé a caminar. Pero cuando yo empecé a caminar y salí de la puerta y lo perdí de vista, fue el grito de mi hermano. Y fue un grito escandaloso, un grito de terror. Yo recuerdo que en el sueño que yo corría, quererle ayudar. Cuando yo llegué, me sentía tan inútil. Me sentía el hombre más ruin de la tierra. Yo quería ayudarle y no podía. Quería hacer algo por él y me sentía cobarde que no podía hacer nada. ¿Sabe que ese día yo siempre me duermo regularmente como a las 11, 12 de la noche? Ese día llegué de mi trabajo y me acosté en la cama y eran como las 10 de la noche.
como a las 11, una hora más tarde me desperté, pero me desperté llorando. Tenía tanto miedo que para ir a agarrar una botella de agua a la cocina tuve que prender todas las luces. En la tarde le conté a mi esposa y le dije, mira, yo tuve un sueño y este sueño es un poco raro. Le conté a mi hermano y le dijo, ¿sabes? Le digo, yo estaba soñando contigo. Y ya le expliqué el sueño. Eso fue el día lunes. El hermano Víctor había llegado el domingo y me dijo que por mi hijo. El día lunes el Señor me dio ese sueño. El día martes yo llegué a la casa y mi hija iba a tener 11 meses. Era una niña preciosa que desde que me miraba quería llamarme la atención para que yo la agarrara y jugara con ella. Y ese día me acuerdo que estuve con ella, la agarré, le di de comer y me fui al cuarto a estar jugando con ella. Ella siempre se dormía temprano, como a las 8 de la noche. Ese día se quedó brincando en mi pecho y diciéndome papá, porque ya quería hablar y jugando conmigo, y se me durmió en mis brazos. Era como a las 11 de la noche cuando se me durmió, la acosté en la cuna, en la cama, y luego llegó mi esposa y me dijo, la dejamos aquí. Le digo, no, mejor pásala a su cuna. Ella tenía su cuartito donde estaba la camita de mi hijo y estaba la cuna de la niña. Y la pasamos a la cuna como a las 11:30 de la noche, el día martes, un día después de que el Señor me había mostrado ese sueño. Al siguiente día, en la mañana, el miércoles, nos levantamos, los dos con mi esposa, entramos al cuarto donde estaban los niños y nos paramos enfrente de la cuna de la niña. Y la niña estaba como siempre dormía, con sus manitas así y su carita de lado y con una sonrisa. Yo todavía me recuerdo que le dije a mi esposa, mira qué hermosa la niña, cómo duerme, sin saber que la niña ya estaba muerta. No la tocamos, yo agarré a mi hijo y lo metí al baño a cepillarse. Mi esposa se fue a prepararme mi almuerzo y le preparó su comidita a la niña. Cuando yo estaba en el baño y mi esposa llegó, y cuando ella la agarró, que la iba a cambiar para llevársela, cuando ella la agarró, la niña estaba tiesa. Cuando ella la agarró fue el grito de mi esposa, el mismo grito que yo había escuchado en el sueño. Cuando yo corrí, yo la tomé en mis brazos. Yo caí de rodillas, yo quería revivir a mi hija. Y me sentía tan cobarde, me sentía tan ruin que no podía hacer nada por él. Y entonces vino algo a mi mente y me dijo, ¿quién eres tú entonces? ¿Dónde está todo tu orgullo? ¿Dónde está todo lo suficiente que te crees? ¿Dónde está todo lo hombrecito que eres? ¿Quién eres? Si no puedes revivir a tu hijo. Y dije yo, ¿quién soy yo? Y vino algo a mi cabeza y me dijo, tú puedes amanecer así también mañana. ¿Y a dónde te vas? Dije yo, ¿quién soy yo si no puedo revivir a mi hijo? Yo la quería revivir, la tomé en mis brazos y quería hacer algo por ella, pero no podía hacer nada. Y empecé a recordarme todo lo que el hermano había dicho, vengo por usted, y el sueño que Dios me había dado. Decía, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando todo esto? Pero sabe que sin que yo supiese, Dios me había apartado desde antes. Llegué y pasaron como 2 días y mi cabeza me daba vueltas y vueltas y yo trataba de entender qué estaba pasando. Y un pensamiento que venía en mi cabeza y me decía, ve, cómprate una botella y te la tomas y por lo menos te vas a quedar dormido. ¿Sabe que a eso iba yo? A eso iba. Y esos pensamientos así que le llegan al hombre no es más que el mismo Satanás induciéndolo al mal, induciéndolo a que se siga destruyendo, a que termine en el mismo infierno. Porque no era otra cosa que el mismo poder satánico que gobierna al mundo, induciéndome a hacer lo que me iba a terminar de destruir a mí, no solo a mí, sino a mi esposa y a mí. ¿Sabe que llegó el momento que agarré las llaves de mi troca, me metí en el carro y iba a traer la botella? Y cerré las ventanas y me sentía destrozado, me sentía que ya no podía más. Y empecé a gritar y empecé a clamar, Señor, ayúdame. Me toqué la cartera y no la llevaba. Dije, voy a ir al cuarto, voy a traer la cartera para ir a traer la botella. Cuando llegué al cuarto, entré y cerré con llave. Y caí junto a la cama y levanté mis manos y le dije, Señor,
perdóname por todo este tiempo que te he despreciado. Le digo, Señor, ya no aguanto más, ayúdame, ayúdame, ya no puedo más. ¿Sabe que en ese momento algo ocurrió? Yo sentí que el poder del Espíritu Santo vino sobre mí y entró sobre mí. ¿Sabe que me quedé allí como un minuto? Lloré y me quedé ahí recostado junto a la cama. Al minuto, después que iba a traer la botella, vino un pensamiento a mi cabeza y me dijo: no termines de destruir a tu familia. Aún tienes una familia, tienes una esposa, tienes un hijo que te necesita. No lo destruyas. En vez de ir a traer la botella, agarré una caja, casi me fumaba una caja de cigarros al día. Tomaba viernes, sábado y a veces hasta los domingos. Agarré los cigarros, los aplasté y los tiré a la basura y abracé a mi esposa y abracé a mi hijo y le dije: ¿sabes qué? Yo ya no voy a tomar más. ¿Y sabes qué? Le dije: no voy a fumar. Y no voy a terminar de destruir mi familia. En ese momento, un minuto había pasado. Pero ya algo había ocurrido en mi vida. El poder del Espíritu Santo había venido sobre mí. Ya no era Satanás gobernando mi vida, sino que el sello del Espíritu Santo había sido puesto sobre mi vida. Ya era Dios tomando control de mis pensamientos. Qué grande es el poder de Dios. Es el evangelio, hermano, que nosotros predicamos. Es un evangelio de poder. Que cuando el hombre pone su fe en Jesús, que cuando el hombre se humilla y dice: Señor, ya no puedo más, Dios toma el control y nos sella. Porque desde que creíste, fuiste sellado con el don del Espíritu Santo. En ese momento, el poder de Dios viene sobre el hombre y lo transforma. No de afuera hacia adentro, de adentro para afuera. Tomó control de mis pensamientos. Ya era el Espíritu Santo gobernando mi vida. Y sabe que para honra y gloria de Dios, ya va a ser casi 3 años de eso. Desde ese momento nunca he vuelto a fumar. Y no he necesitado fumar. Nunca he probado otra gota de alcohol. Y no necesito eso. Nunca he hecho lo que hacía. Y no necesito hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace la obra. Dios la hace bien. Dios no se equivoca. Desde ese momento Dios tomó control de mi vida. ¿Sabe que buscar del Señor? Y empecé a sentir aquel deseo de saber más de Dios. Siempre había Biblias en mi casa. Yo nunca había sentido el deseo de ir y tomarla y leerla. Pero después de eso, había una sed en mí de querer conocer más a mi Salvador, de querer saber más de Él, de querer aprender quién era aquel que me había cambiado la vida. Y sabe que no solo eso, sino que sentí el deseo de ir y gritarle a la gente y decirle: mira lo que Dios ha hecho conmigo, mira cómo Dios me ha cambiado. Mira, el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios, es poder que cambia al hombre. Saca al borracho y lo transforma, toma al drogadicto y hace de él una nueva criatura. Ese es el Evangelio. Mucha gente vive peleando por las religiones y diciendo: esta es la correcta, no, esa está equivocada. No, hay un solo Evangelio, hay una sola iglesia, hay un solo Cristo que cambia y transforma a través del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo vino sobre mí. Yo solo estaba en el cuarto, pero yo me humillé y le dije: Señor, ya no aguanto más. En el momento que el hombre dice: ya no tengo fuerza, entonces Dios toma el control. Pero mientras el hombre siga diciendo: yo puedo todavía, Dios no puede hacer nada. Es necesario que diga: yo ya no puedo. Ya luché, ya traté por mí mismo, pero no puedo. ¿Sabe que yo mucho tiempo había tratado de dejar de fumar? Pero no podía. Había tratado hasta con parches de nicotina o chicles, y yo sabía que eso me hacía daño. Incluso la misma cajetilla dice que el que fuma se va a morir de cáncer. El que toma sabe que se está haciendo daño, pero sabe que es tan absurdo que la gente lo sigue haciendo. Porque hay un poder que me decía: ve y cómprate una botella. Y a eso iba. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Cristo en su corazón es esclavo. Y él lo domina.